Mi gente, el día de ayer Ian Garry le propinó su primera derrota a los Fighting Nerds dentro de la UFC, y más en concreto a Carlos Prates. Un combate que estuvo excelente, espectacular, pero tuvo un giro de tuerca, un cambio en esos tres últimos asaltos. Ian Garry venía haciéndolo bien en los dos primeros, hasta la mitad del tercero, pero de ahí en adelante la cosa cambió y se le puso complicada. Se metió en camisa de 11 varas y casi no sale. Así que acompáñenme a ver qué sucedió en esta derrota de Carlos Prates, que la vendió cara para los Fighting Nerds, pero a pesar de eso fue un magnífico combate. Y antes de comenzar, suscríbete si eres un verdadero fanático de las MMA y te gusta el contenido de la UFC. Además, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, noticias, predicciones o reacciones, porque en el Dojo MMA solo hablamos el idioma del combate. Y ahora sí, comenzamos con este video. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Y sí, en este combate Carlos Prates pues lo sacaron a pasear hasta esa mitad del tercer asalto, en donde pudo responder, pero tranquilos, vamos por partes. ¿Qué presentó Ian Garry en esos tres primeros asaltos? Pues Ian Garry fue un hombre inteligente que salió con una estrategia súper clara y un fighting IQ increíble. ¿Cuál era la estrategia? En este caso, él le cedió el centro del octágono a Carlos Prates y no esperaba a que Carlos Prates lo fuera a buscar, no, sino era él quien metía esa presión, iba para adelante con combinaciones y así se mantuvo manteniendo a raya a Carlos Prates, pero a base de golpes, no manteniéndolo a raya a base de moverse. Si bien es cierto, tiraba combinaciones de 3 golpes, la combinaba con alguna patada, esas patadas que iban tanto a la parte del abdomen, después subían a la parte de aquí de la cabeza, o si no, iban a la parte de abajo. Iban a la parte de abajo intentando tumbarle esa base a Carlos Prates, y la idea era mantenerlo a raya, que el tipo no avanzara, que cada vez que él intentaba un golpe o una combinación o ir para adelante, Ian Garry lo recibía con cualquiera de las dos manos, con la derecha o con la izquierda, y eso le estuvo funcionando bastante bien. También sumado a lo que les digo, él de repente se movía, de repente era él el que ponía la presión, o sea, pero estaba constantemente haciendo algo. Llega ese tercer asalto, un tercer asalto en donde Ian Garry los dos primeros había combinado el striking y había puesto en predicamentos en BJJ. ¿Por qué? Porque cambiaba los niveles. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba una combinación, amagaba a Carlos Prates que lo iba a llevar al suelo, y Carlos Prates realmente se defendió bien. O sea, en todo, prácticamente del primero al tercer asalto pudo defender esos intentos de derribo por parte de Garry. O sea, Machado lo estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué cambió para que se diera ese plot twist, ese cambio, ese giro en la tuerca? Y aquí fue la estrategia que utilizó Carlos Prates. Es que su esquina le había dicho: oye, tienes que tener cuidado con las patadas, él va a patear muchísimo más y tienes que intentar hacer que se canse. O sea, fue ahí entonces cuando Carlos Prates, de poquito a poquito, él sí en los rounds anteriores había combinado, pero no eran combinaciones de 2 golpes, eran combinaciones generalmente de un golpe apelando a su potencia. Allí él lo que hace en ese tercer asalto es que sale con el mismo ímpetu, sale intentando cortar la distancia, pero ahora tenía una patada que le empezó a entrar por aquí al abdomen de Ian Garry. Ian Garry, cuando la empezó a sentir, empezó a moverse, medio que se le tambaleó. Esta parte, ustedes saben que te tambaleen el tronco, las costillas, es difícil, y ahí fue donde entonces Carlos Prates ya empezó a buscar combinaciones, no solamente un golpazo, sino a lo mejor 1, 2, y empezó a conectar de poquito a poquito. Pese a que Garry allí seguía también esperando a que Carlos Prates entrara para recibirlo, para de repente irse hacia adelante con muchos más golpes o con combinaciones certeras, hasta de 4 o 5 golpes. Carlos Prates se la comió como si nada. O sea, esos golpazos él simplemente se los quitaba y habían golpes durísimos. Lo dejaban un poquito groggy, pero el tipo era como que se los quitaba así. Seguía, iba hacia adelante. Ian Garry inteligentemente moviéndose, mostrando un fighting IQ, un buen fighting IQ, o sea, mostrando una pelea inteligente. ¿Dónde estuvo el punto de inflexión? El punto de inflexión estuvo en que en ese tercer asalto, Ian Garry, como estaba viendo que lo estaban golpeando, intentó utilizar más el BJJ, y allí fue cuando se quemó los brazos. ¿Por qué? Porque él intentó de todas las formas posibles derribar a Carlos Prates. Carlos Prates lo estaba manteniendo, se estaba defendiendo bien, y todos los intentos se zafaba rápido y se salía, se zafaba rápido y se salía.
fue allí cuando más lo intentó y yo creo que eso le bajó como ese ímpetu de los brazos y allí llegamos al cuarto asalto. En ese cuarto asalto, como Ian Garry los brazos ya le estaban pesando, ya no tenía el mismo volumen de combinaciones, pese a que también estaba utilizando las patadas y las patadas estaban entrando bien a todos lados. Carlos Prates se defendía bien la patada principal, que era esta patada a la cabeza, apuntar la mano y alguna que otra sí lo tocó, más o menos lo mareó, pero eso no fue impedimento. Prates seguía intentándolo y ahora no solamente con combinaciones, sino también utilizando los codos y las rodillas. Y fue allí cuando empezó a encontrar mejores golpes con ese estilo codazo, ese estilo rodillazo, por lo cual no le tocó de otra a Ian Garry que moverse, buscar el jiu-jitsu. Y por ahí Carlos Prates no quería saber nada de jiu-jitsu hasta que viene en ese quinto asalto y él se da cuenta que Ian Garry está cansado. Carlos Prates también se veía cansado, pero fue por la cantidad y el volumen de golpeo que tuvo que aguantar. Obviamente no es de hierro. Y sí, hay mucha gente que dice, no, es por fumar. No creo que sea por fumar. Esto fue por los dos primeros asaltos hasta el tercero, la mitad del tercero más o menos, que se comió un par de golpazos. Allí, Ian Garry, como estaba viendo que lo estaban golpeando, en una de esas viene Carlos Prates y entra como un estilo así tipo rodillazo que manda hacia atrás de la jaula a Ian Garry y le logra conectar un buen par, una buena combinación que deja medio droggy. Ian Garry, cuando eso le sucedió, que dijo, no, yo me voy a amarrar de las piernas, voy a intentar llevar al suelo a Carlos Prates, y Carlos Prates ha hecho un scroll tan espectacular y tan magnífico que le gana la posición a Ian Garry, queda por encima y empieza a darle esos golpes de martillo, un gran and pound, ¡pah! Estuvo así a puntito de llevarse la victoria. ¿Qué sucedió? Que Ian Garry empezó a defenderse con todo lo que tenía, a moverse, a hacer escurridizos, a meter las rodillas, a meter las piernas, pero el tipo se veía droggy. Él al final del combate dijo, no, yo siempre estaba allí, yo estaba consciente de lo que estaba pasando. A como él se vio, a como la cabeza le hacía, no creo que estuviera tan consciente. Estaba consciente, estaba bastante mareado. La cuestión fue que Carlos Prates no pudo seguir con ese gran and pound porque él también estaba cansado. Ian Garry de alguna manera logró ponerse de pie, logró salir de ese predicamento y de esa mala situación hasta que logró sobrevivir al final de ese quinto asalto y llevarse la victoria. Pero fue una victoria que le costó un mundo porque también levantándose Carlos Prates lo logró, le logró dar un par de golpes, pero nunca conectarle un golpazo seco o una combinación así con volumen de golpeos que lo terminara ya de dejar en la lona. Pero sí, estuvo a puntito de lograrlo. Y ese a puntito de lograrlo fue lo que le dio ese cambio al combate. Realmente aquí no se apaga el hype, pese a que sí, o sea, lo importante de los Fighting Nerds era la racha, las 19 victorias que lograron como equipo consecutivas, no habían perdido dentro de la UFC. Aquí vi muchas opiniones encontradas. Primero, por parte de Ian Garry, ahora sí la gente lo está respetando un poquito más. Creo que ahora sí tiene ese olor, apesta a oportunidad titular. Con ese combate de ayer me gustaría más ver un Belal Muhammad en contra de Ian Garry que contra Jack de la Madalena, porque siento yo que Ian Garry tiene más herramientas, tiene más juegos, o sea, más picardía, más eso diferente que podría complicarle a Belal Muhammad. Porque contra Jack de la Madalena entiendo que el combate va a ser en unas cuantas semanas y por ahí voy a estar haciendo un análisis, unas predicciones, pero Jack de la Madalena es un gran striker. Vamos a ver si puede hacer algo o si se puede defender bien de esos derribos que todos sabemos lo que va a intentar hacer Belal. A base de ese gran desempeño se gana Ian Garry ser el peleador de reemplazo por si acaso algo le sucede a alguno de estos dos. El propio Dana White lo confirma y, o sea, yo creo que ahora mismo están viendo con buenos ojos a Ian Garry. Tarde o temprano va a tener su oportunidad titular y con desempeños como este que fueron buenos y que le cuesta, o sea, ya vemos que el tipo es capaz de salir de todas las vicisitudes que se le puedan presentar y ser inteligente, que es lo necesario como para llegar a esa oportunidad titular y hacer por lo menos un buen papel. No sé si vaya a conseguir ese campeonato a la primera o cuando tenga su oportunidad, pero estoy seguro de que va a ofrecer un gran combate como ya nos ofreció contra Rakhmonov, contra el propio MVP y también contra el propio Carlos Prates. Por otro lado, la opinión de mucha gente contra Carlos Prates por esta derrota lo han querido desbaratar, de que no, eso le pasa por ser fumador, no, eso le pasa por no dar la milla extra, eso le pasa por no
tomarse en serio las artes marciales mixtas, ya se le acabó el hype, es el más débil de los Fighting Nerds y yo creo que no deberíamos ser tan duros con el chico. Este chico llegó a la UFC, sí, venía dando grandes desempeños, venía dando knockouts y ayer, o sea, la realidad es que vendió cara a una derrota que estuvo así, a poquito de ser una victoria. Yo sí creo que le faltó ese tanque de oxígeno, ese poquito más de gas, ese poquito más de aire como para poder conectar mejor a Ian Garry, pero es que también Ian Garry se movió, fue escurridizo, fue inteligente, entonces no hubo la manera. Que si es el más débil de los Fighting Nerds, la realidad es que no, o sea, él es brasileño, todos los brasileños tienen algo de jiu-jitsu escondido. Yo creo que le falta sobre todo desarrollarse más, utilizarlo más, ganar esa confianza en el suelo, porque cuando él se puso para irle a buscar o para ir a defenderse bien de los derribos de Ian Garry, de ese scroll, de eso que lo estaba llevando al suelo, encontró una grandísima posición. La técnica que utilizó fue magistral y les digo, ya por poquito, o sea, yo creo que si le daba a lo mejor unos 2-3 golpes más de martillo, lo podía finalizar ahí, pero bueno, lastimosamente no se dio. Pero no hay que ser tan duros con Carlos Prates, o sea, el tipo sí tiene ese margen para mejorar, se tiene que poner para lo suyo y a lo mejor por la edad que tiene que hacerlo un poco más rápido, también por el tema este de los cigarros, pero es que al final los cigarros es algo que no se ve tan, ¿me entiendes? Tan cerca, ¿no? Eso va pasando el tiempo, van pasando los años, eventualmente va mermando mucho los pulmones, que son una de sus herramientas de trabajo. Pero vamos a ver. Pero bueno, gran victoria de Ian Garry, gran combate. Véanlo, no tienen perdedero, o sea, los 5 asaltos son interesantes, así que ustedes saben que yo nada más trato de analizarle un poco de cómo fue esta pelea y darle mi opinión como fanático. Y sí, Ian Garry se ha convertido de mis peleadores favoritos después de estarle tirando basura y está así de llegar a hacer grandes cosas, o por lo menos de su oportunidad titular. Así que nada, mi gente, yo fui su servidor Esteban El Saúl Díaz. Muchas gracias por sintonizar el Dojo MMA. Yo espero que ya hayan comentado, compartir, sobre todo que ya se hayan suscrito, ya que eso me ayuda mucho en este gran proyecto y en esto que tanto amo, que es hablar de artes marciales mixtas y de la UFC contigo. Así que sin nada más que agregarles, yo espero verlos en el próximo asalto. Adiós. 我现在的主